Vamos a abordar primero un asunto que no está directamente relacionado con la política, sí con las telecomunicaciones y que es muy importante. Pues hace poco OCIPTEL designó a Telefónica del Perú como proveedor importante en el mercado mayorista de TV paga. Eso parece, digamos, una expresión teórica que no tiene una traducción práctica importante. Bueno, esto supone que Telefónica del Perú deberá revender sus servicios televisivos a otros proveedores del mercado. Y esto puede afectar la manera de competir de Telefónica. ¿Por qué? Porque la manera de competir de las empresas que ofrecen estos servicios es a través de la exclusividad de sus productos. Es el hecho de que ellos tienen este producto y las otras empresas tienen productos distintos y cada uno pues ofrece el suyo y trata de conseguir la atención y la publicidad que concierne o que se relaciona con esa atención. Bueno, esta disposición de OCIPTEL atenta contra esa posibilidad y sobre ese asunto y las consecuencias que puede tener vamos a conversar con un especialista en telecomunicaciones que es el señor Eduardo Quintana, a quien saludamos y le damos las buenas noches. ¿Cómo está, señor Quintana? Buenas noches, Mario, y buenas noches a toda la teleaudiencia. Bien, ¿podría usted empezar por explicar en qué consiste este asunto? Porque yo he tratado de hacer una síntesis muy apretada, pero creo que usted la podrá hacer con mayor conocimiento de causa. Sí, en todo lo posible. Lo que sucede es que las normas de telecomunicaciones peruanas contemplan esta figura de la reventa de los servicios. Para hacer un símil y tratando de simplificar el tema, hace muchos años la empresa telefónica Movistar también entregaba en comercialización minutos de llamadas de larga distancia, internacional o larga distancia nacional. Entonces venía un agente, compraba minutos de larga distancia, emitía una tarjeta de pago, digamos la bicolor, y con eso comercializaba minutos de tráfico de larga distancia que uno podía ir a un teléfono público, marcar el código de ese agente y utilizar indirectamente los servicios de Telefónica. De acuerdo. Era una reventa total del servicio. Lo que sucede en este caso en particular es que los servicios públicos de telecomunicaciones son de diverso tipo. Telefonía móvil o fija, internet o televisión de paga. Todos esos servicios, según el marco legal peruano, son de transporte. O sea, la empresa operadora transporta determinadas señales. Telefonía, transporto voz. Internet, transporto videos o contenidos. Y en televisión de paga, lo que transporto y entrego al usuario es programación, contenidos. Entonces, lo que ha dicho Telefónica, o en todo caso, lo que le ha ordenado OCIPTEL a Telefónica, es que de ahora en adelante, como la ha calificado como el operador más importante de televisión paga en muchos departamentos del Perú, y su marco legal le permite a OCIPTEL ordenar esto, le ha dicho, tú ya no de manera voluntaria, sino obligatoriamente vas a tener que permitir la reventa de tus servicios por terceros, otros operadores. La discusión viene en el tema de qué cosa debe revender o qué debe poner a disposición Telefónica de estos terceros para que ellos lo comercialicen, ¿no? Y aquí la discusión es, la TV Paga incluye toda la infraestructura de transporte y el servicio de pasar por esa infraestructura las señales, pero también incluye los contenidos, la programación, todo lo que vemos nosotros como películas, programaciones, series, etc. Entonces, cuando se habla de comercialización, se entendería en principio que es todo el servicio, que Telefónica le diga a un tercero, tú revende mi servicio en donde tú consideres y en las condiciones que a ti te parezcan adecuadas. Pero es todo el servicio y eso implica que no solo es el transporte, sino las señales que estoy transportando. Pero da la casualidad que OCIPTEL solo puede regular los servicios públicos de telecomunicaciones, son el transporte. Pongámoslo así, el servicio de transporte de valores. Yo transporto, o soy una empresa que transporta en vehículos blindados dinero. Sí. Probablemente el transporte de esos valores tenga una regulación y haya una autoridad que regule sobre ese transporte. Pero también hay
la regulación y la autoridad que ve todos los temas vinculados con el dinero en sí. Con los valores mismos. Pero, por los valores mismos, pero sí. no necesariamente coinciden esas autoridades. En el caso de OCIPTEL, esta autoridad solo puede regular sobre el transporte en sí. Sí. No puede ir o contradecir las regulaciones sobre los contenidos. Esas son materias que regulan los derechos de autor. Sí. El que creó los contenidos tiene el derecho a entregarlos a otros en exclusividad y permitir que los utilicen. Telefónica tiene contratos con los que son titulares del derecho de autor. OCIPTEL, cuando le dice entrega todo tu servicio en comercialización, implicaría, por ejemplo, que Telefónica pudiera estar yendo en contra de los contratos que ha firmado con los creadores de los programas, de los contenidos. Entonces, hay un exceso ahí, o eso es lo que necesita clarificarse en esa decisión. La decisión es muy simple, muy lata, pero a la vez insuficiente. No es clara en qué cosa le está ordenando. Y si la orden implica vulnerar o contradecir pactos privados sobre la programación en sí, ese sin duda puede ser un acto o una decisión inválida, ilegal. Esa es la discusión de fondo. ¿Y dónde se apela esta disposición emitida por OCIPTEL? ¿Frente a OCIPTEL mismo? Se apela ante el propio OCIPTEL. Exacto. Sí. OCIPTEL en este caso es el consejo directivo, el directorio, digamos así, de OCIPTEL, ha emitido este mandato y el pedido se hace ante el propio consejo directivo para que reconsidere, vuelve a evaluar la situación, viendo todos los elementos de juicio que de repente no ha tenido suficientemente en cuenta cuando ha decidido esto. Y mientras que esto se reconsidere, ¿está vigente la disposición? En principio está suspendida durante la tramitación de la reconsideración. Una vez que el OCIPTEL resuelva la reconsideración, ya es plenamente exigible y en todo caso tendría que cuestionarse ante el Poder Judicial. Pero ahí sí, digamos, decidido que fuese en segunda instancia en OCIPTEL, sí estaría vigente, aunque se esté discutiendo en el Poder Judicial. Correcto, estaría vigente y si es que, como digo, hay una vulneración de contratos legítimos firmados entre privados, Telefónica y los titulares de las programaciones que está emitiendo, son susceptibles de algún tipo de sanción, me imagino, por violar contratos con privados sobre los contenidos. Correcto, o sea, quien tendría que declarar, uno, si es válido o no ese tipo de decisiones es el Poder Judicial, y dos, si es que hay daños económicos u otros, se tendría que reclamar una compensación o lo que fuera en contra del regulador, de ser el caso, ¿no? Ahora, esta disposición tiene ya un par de meses de dictada. Suponemos que Telefónica, en consecuencia, ya presentó, digamos, la reconsideración o la apelación. Sí, entendemos de lo que hay digamos, en medios públicos, nosotros también entendemos eso, que Telefónica ha cuestionado esa orden y ha pedido una reconsideración, que se vuelve a evaluar el tema e incluso también por información pública y por los plazos aparentemente en que se ha presentado y cuánto tiempo tiene para resolver la reconsideración OCIPTEL, ya estaría pronto incluso a evaluarse. ¿Cuánto tiempo? Esa era la siguiente pregunta. ¿De cuánto tiempo dispone OCIPTEL una vez presentada la reconsideración o la apelación en buena cuenta? En principio son 30 días hábiles, 30 días útiles, y entendería yo que ya el plazo o está por vencerse o eventualmente podría ya haber vencido. ¿Y suele cumplir con esos plazos OCIPTEL o sucede como, por ejemplo, en el Poder Judicial, donde existen plazos, pero se da por sobreentendido que esos plazos van a ser largamente vencidos antes de que se obtenga la respuesta que se demanda? Digamos, es mitad-mitad. OCIPTEL trata de ser cumplido con sus plazos en estas reconsideraciones, pero cuando la materia es compleja, y esta sin duda lo es, puede tomarse unos días extras. Esa es la verdad de los hechos. Y no hay nada que la constriña a, digamos, ceñirse a cumplir con ese plazo. Es decir, si no, por ejemplo, una cosa así como el silencio administrativo, si no cumple con
el hecho de responder en el plazo establecido, la demanda de apelación, no ocurre nada, se sigue esperando hasta que se pronuncie. En este caso particular, sí, no aplican silencios administrativos. Sí. Hay que esperar hasta que se pronuncie. Ahora, pero en todo caso, mientras no se pronuncie, está suspendido, ¿no? Sí, no, esa parte la hemos entendido perfectamente. Y, perdón, mientras tanto, la experiencia, ¿qué cosa indica a propósito de lo que ocurre con las apelaciones en OCIPTEL? ¿Es frecuente que estas apelaciones obtengan un resultado distinto en esta segunda instancia o ocurre que el 90% de los casos se confirma lo que se dictó en el nivel inferior? Yo diría que más bien lo que puede ser más probable es un pronunciamiento en el medio. Es decir, que no dé 100% la razón, sino que esté al medio, sí. Que el regulador pueda retroceder un poco. Por ejemplo, podría aclarar los alcances de la orden, o sea, sí. qué cosa le ha ordenado comercializar, y tratar con eso incluso el propio regulador de cubrirse, ¿no? De blindarse ante impugnaciones judiciales. Usualmente eso es lo que pasa. En los casos complejos, el OCIPTEL emite una decisión, digamos que en parte da razón y en otras partes confirma su decisión inicial. Muy bien. Le agradecemos mucho la entrevista al señor Eduardo Quintana, especialista en telecomunicaciones, sobre este tema espinoso. Muchas gracias. Buenas noches. Encantado. Hasta luego. Buenas noches.